mí me gusta mucho, como esto es un programa de conversar, elegir palabras a veces. Quiero saber qué les parece la palabra subversivo. ¿Qué le dice a los dos? Quedaron pensando. Sí. A ver, está definida en el imaginario popular a un fragmento, una situación y a una historia reciente. Pero subversivo puede ser muchas cosas. Puede ser un historiador, puede ser un investigador, puede ser un científico, ¿verdad? Que subvierte la realidad. Yo creo que es una palabra nada más. Yo coincido con Richard. Está muy ligado, evidentemente, a una, como dice muy bien él, a una historia reciente. Entonces, me es difícil, te confieso que me es difícil despegarme de ese concepto y tratar de buscar otra definición, pero puede ser que sea eso. Yo la elegí para eso, como picardía, atendiendo a eso, pero subversivo es el que da vuelta el orden de algunas cosas, ¿no? Sí, es el que subvierte. Yo creo que ustedes dos son dos subversivos, porque yo les invité a conversar, a dialogar, y todo lo que he visto preparando esta conversación de los dos, van contracorriente. Son dos personas que escuchan ustedes, que dialogan, prestan atención a lo que dice el otro, aunque piense distinto, o especialmente si piensa distinto. No sé si se han dado cuenta o si ustedes lo tienen pensado así, que van un poco contracorriente. Yo creo que Julio es un referente, no por su persona en sí, que lo es, sino por su forma de ver el mundo desde un lugar, el mundo del trabajo y las negociaciones. Yo, ahora, pero no era tan así, lo aprendí con el tiempo. Lo aprendí a los golpes, teniendo en cuenta y aprendiendo de que por algo tenés dos orejas y una sola boca. Es para escuchar el doble de lo que habla. Está muy bien. ¿Puede ser que seas un contracorriente en este sentido? No, yo la verdad que no sé cómo definirme. Simplemente te digo que a mí me enseñaron que yo tengo que escuchar siempre, ponerme del otro lado del mostrador. Tal vez es una formación que tuve cuando nosotros estudiábamos y dejábamos de estudiar. En los veranos íbamos a trabajar a la empresa y nos ponían... había maestros nuestros en el tema de ventas y me decían, siempre ponete del otro lado, escucha, y ponete del otro lado y trata de imaginarte cómo te gustaría que a vos te atiendan. Entonces, actúa en consecuencia. Y la verdad que es eso. Trato de hacer eso, trato primero de entender a la otra parte. Y la primero es escuchar. Yo aprendí que hay que escuchar mucho. Y muchas veces, en más de una oportunidad, lo he llamado a Richard, primero porque lo respeto primero como ser humano. Yo creo mucho. Para mí el ser humano es la base de todo. Entonces, de ahí empiezo a construir. Entonces, escuchando a él y pidiéndole a veces consejos, ¿por qué no voy a saber? ¿Por qué no le voy a pedir consejos a una persona que sabe mucho más que yo, tiene más experiencia que yo y en estos temas es un líder, es un referente? Entonces, creo que hay que escuchar. Yo considero que hay que escuchar, no oír, porque una cosa cuando uno grita, no oye. O oye y no escucha. Entonces yo prefiero que hay que escuchar en estas cosas. Yo le contaba a Richard, antes de que tú llegaras al estudio, que me encontré con una frase que repetís mucho cuando das una opinión, que es, después de dar tu opinión, decís, pero puedo estar equivocado. A mí me parece que es una invitación preciosa al diálogo. Le estás diciendo al otro, convenceme o te escucho por lo menos. No sé si tenés pensado o si te has dado cuenta de la cantidad de veces que decís, puedo estar equivocado, y que eso es una invitación a conversar. No me doy cuenta, pero realmente pienso que puedo estar equivocado. Yo estoy convencido que no tengo la verdad absoluta. Y lo que tengo que ver es que mi verdad termina donde empieza la verdad del otro. Entonces tenemos que ver, hay que entenderse. Y la idea mía es que cuando yo me siento en una mesa, me siento para acordar, no para pelear. Si no, no me siento. Entonces busco siempre tratar de negociar, de acordar. Y cuando uno va a acordar, tiene que estar dispuesto a que tiene que entregar cosas para poder obtener algunas otras cosas. Entonces, es una negociación de ida y vuelta, es acordar, es ponernos de acuerdo en cosas. Y eso significa que tenés que entender mucho a la otra parte. Y de repente, de todos lados, ¿no? Resignar. Ni que hablar. Yo no puedo venir a sentarme y pensar que voy a acordar si yo no voy a transar en mis posiciones. Mis posiciones sin cambiar de acá no me muevo. No te sientes. Ahí yo le decía a Julio, mientras preparaba y escuchaba entrevistas que le han hecho y veo las preguntas que le hacen muchas veces, u opiniones que mandan oyentes o televidentes a los programas, veo que los prejuicios sobre el mundo empresarial son muy fuertes.
Y son mucho más fáciles de señalar esos prejuicios, de ponerlos arriba de una mesa, que los prejuicios sobre los trabajadores. Entonces tengo una pregunta muy tonta, pero ¿un empresario es un trabajador? En el mundo empresarial vos tenés una variedad enorme. El empresario que tiene 2 camiones y que en uno de los camiones maneja él, y después tiene 2 empleados al lado, madruga igual que el peón, labura igual que el peón. En Uruguay está muy mimetizado. Hay 200 y pico de miles de pequeña y mediana empresa. Las diferencias entre el asalariado y el empleador son ni de uniforme a veces. Entonces, en Uruguay, los grandes empresarios en Uruguay prácticamente no existen. Y las multinacionales están llevadas adelante por gerenciamientos, que en definitiva son empleados. Pero en el mundo del trabajo, obviamente, que está el gran capital, que no sabe ni quiénes son. Hoy se terminó aquello de fulano y mengano, empresa con nombre propio. En el mundo se terminó. Son grandes multinacionales con millones de acciones desparramadas por todos lados. Yo creo que eso ayuda, por un lado, a no personalizar. Yo esta conversación la tenía mucho con algunos empresarios que ya no están, que eran referentes y sin ninguna duda muy respetados, y conversamos aquello de era más fácil negociar con el dueño o con el referente de la empresa que con el gerente. Era mucho más difícil también, porque el dueño te estaba peleando hasta el último mango, porque era el mango que tenía en su bolsillo. El abogado laboralista, el otro, bueno, buscaba la vuelta. Entonces, Sánchez Padilla, me refería a Sánchez Padilla. Julio era un tipo... Empresario del transporte. Fantástico, además, era un terrible tipo, pero además te peleaba hasta el último centésimo. Y con argumentos. Entonces te obligaba a vos también a tener una línea argumental para contrarrestar los argumentos de él. Entonces, era esas generaciones, ¿no? Pepe Villar, cuando estaba en la Cámara a ver, eran empresarios que se habían hecho desde abajo. Entonces, peleaban su vintén, peleaban sus mangos, pero también tenían claro que precisaban al trabajador. Entonces, el tema era cómo encontramos la puertita del acuerdo. Con los años aprendés de que hay algunos temas que no aparecen, pero que son ganar-ganar. Sí, hay temas que son ganar-ganar. Hay temas que si vos convencés y lo planteás bien planteado, tanto se beneficia uno como el otro. El tema de la productividad es un ejemplo concreto. ¿Y un trabajador puede ser empresario? Sí, claro que sí. Es parte al ser parte de la empresa y con lo que hace, es un poco empresario. A ver, forma parte. El ser empresario, es difícil definir un empresario, pero es aquella persona que tiene una idea y que emprende, la lleva adelante, la desarrolla. Eso es emprender y decir, bueno, tengo esta idea, la quiero llevar adelante, la quiero materializar, y pone todo su ingenio. Busca a veces el capital porque tal vez no lo tiene que buscar un capital que lo pueda desarrollar, y busca colaboradores que lo vayan llevando en ese camino. Yo creo que esa es la esencia del empresario, o sea, aquel que ve, tiene un chispazo o ve encuentra que en el mercado hay una opción y él la aprovecha. Yo soy un fiel expositor. Yo sigo en la fábrica, en actividad. Tengo 47 años de fábrica, pero yo durante mucho tiempo fui emprendedor empresarial. Uh-huh. Hasta tablado tuviste. Hasta tablado, saqué conjunto, tuve boliche, gané el Prado 93, 94 y 97. En el libro de Abercon hay un relato, y yo no tenía... Recibí palos de mucha gente, no me interesa. Yo tenía 5 hijos, después tuve otro más, 6. Yo vivía del trabajo, no vivía de otra cosa. Después de 43 años no tengo pluma sucia, por lo tanto, y me parece muy legítimo. Empecé a aprender también porque tenía una doble faz, ¿no? Tenía doble chip, porque cuando yo tenía los emprendimientos, era el empleador. Claro. Nunca pero traté de ser fiel representante en ambos lados, ¿eh? Porque a la prueba está el sindicato de FNC, tiene las mejores conquistas, ¿no? Por suerte, porque había un gremio muy poderoso, un gremio grande, que sabía negociar y mucha gente estudiando los temas. Entonces, por lo tanto, yo pisé los dos lados y no tengo... Fue un valor agregado a entender algunas cosas que quizás no lo hubiera entendido. Vos empezaste a trabajar a los 12 años, vos en tu primera adolescencia ya ibas a
a la fábrica, en tus vacaciones ibas aprendiendo cómo era el mundo del trabajo. ¿Qué se imaginaban del futuro? ¿Se acuerdan? ¿Se imaginaban el mundo laboral de hoy? ¿Cómo se imaginaban que iba a ser el trabajo más adelante? La verdad que te soy franco, en aquel momento no tenía ni idea de cómo iba a ser el mundo del trabajo. Tampoco me imaginé que iba a venir con una velocidad este cambio tan fuerte como la que está viniendo, lo que está ocurriendo. Y te lo digo, de esto hace 25 o 30 años para atrás. Yo no me imaginaba eso, la verdad es que no me lo imaginaba. Sí entendía que el trabajo era lo que en aquel momento nosotros conocíamos y siguió evolucionando, pero evidentemente imposible imaginarme lo que hoy estamos viviendo. ¿Vos veías esto cuando orejeabas? No, primero, yo empecé a las 12, ¿sí? Y lo digo con el diario del lunes. Yo hice primaria y un año solo de liceo. Año 67, ni me acuerdo. Después, de los 12 años hasta el día de hoy, que fue ininterrumpida. Después de los 15 hacía tareas de adulto. Hasta a veces mentía con la edad. No, lo que yo tenía bien claro era que había que cumplir. En mi casa eran todos trabajadores. Yo vengo de una cuna de trabajadores. Se daba ahora con el tema del ausentismo de los chiquilines en la escuela. Y yo escuchaba mucho dar explicaciones. Y yo decía, hay una que no la están dando. Una vivienda de cada 5, hay alguien que llega tarde o no va a trabajar. El niño que vive en esa vivienda tiene como espejo padre o madre que le da lo mismo ir a laburar que no ir a laburar. Por lo tanto, hay una parte de la cuna que el niño acuña. Yo, al revés, mi viejo trabajaba 40 jornales por mes. Trabajaba de guarda de cruza, 40 jornales y estaba documentado en su foja de trabajo. Trabajaba, mi mamá laburaba. Entonces, ¿qué es lo que te decían? Tenés que cumplir. Porque estaba aquello que hoy ya desapareció, de que cuando yo entré en la Pilsen, que entré por concurso en el año 77, tenía claro que si yo laburaba, cumplía, yo me jubilaba allí. Era aquello que entro a esta empresa y yo si me porto bien me jubilo. Hoy ya el tema de la jubilación no lo habla nadie. Hoy entran los muchachos a laburar, ni siquiera saben que existe la palabra jubilación. Y también las empresas no te dan la expectativa de continuidad mucho tiempo, porque es muy fluctuante el tema del negocio, del comercio. La industria en Uruguay, el mundo de las chimeneas en Uruguay está en vía de extinción. Por lo tanto, es otra realidad la que tenés hoy. Julio habla de los cambios. Nosotros somos yo soy de la revolución industrial. Te dio 25 años para acomodar el cuerpo. La revolución 4.0 no te da ni 15 días. No. Termina una y ya el lunes que viene empieza la otra. Y nosotros que llega un poco más tarde, ya en Europa, yo anduve por Europa el mes pasado, olvídate. En Japón hay lugares que no hay gente trabajando. Hay hoteles donde son totalmente la informática, robot y el software. Entonces, por lo tanto, es un mundo muy acelerado que ni siquiera te da el tiempo para acomodarte, mucho más a nivel generacionales. Mi generación le cuesta mucho más entender esta realidad. Pero déjame agregarte algo de disciplina. Yo coincido con Richard, sobre todo la disciplina. Una de las cosas que yo aprendí en mi vida, mi padre era un ser muy especial, ¿no? Pero tenía 3 principios fundamentales: la disciplina, la lealtad hacia las personas, a sus equipos. Y te cuento, nosotros cuando éramos, teníamos 15, 16 años, terminábamos lo que estábamos estudiando en verano y íbamos a trabajar en la empresa. Y mi padre nos decía 2 cosas. El fin de semana ustedes hagan lo que quieran, pero el lunes a las 8 de la mañana acá y sin explicaciones. Si no están, problema. Una. Y a veces nos poníamos, eso es la disciplina, a veces llegábamos medio muertos un lunes, y entonces te cubrían entre los equipos, te cubrían con los mecánicos, nos cubríamos, nosotros estábamos en el taller, agarrábamos estopa y nos poníamos atrás de un auto chocado y ahí dormíamos, nos tirábamos en el piso y dormíamos. Entonces, el capataz, que era muy amigo de mi viejo, más o menos nos cuidaba. Y el viejo venía, miraba desde arriba de su escritorio del taller y no nos encontraba. ¿Dónde están los chiquilines? No sé, Julio, no tienen nada que hacer, que barran el piso. Entonces, eso es disciplina. Eso es cultura del trabajo. Que barran el piso. Pero, Julio, no hay trabajo, porque yo qué sé, en un momento a las 2 de la tarde el trabajo afloja un poco en la avenida de los talleres. Vos, en el taller mecánico, en el caso nuestro, era de 8 a 10, recibías los autos, ibas sacando y ya a mitad de la tarde se iban quedando. Que barran el piso. Si no hay nada, que barran el piso. Eso es disciplina, eso es formación. Y también eso me afiliaba mucho a mis compañeros de trabajo, porque el que me rezongaba era el que rezongaba a ellos también. Entonces, aprendías a vivir en equipo, a trabajar en equipo. Ahí hay algo interesante, que es esto de conocer al otro. Claro. ¿No?
que creo que después cuando se sientan a negociar rondas de consejos salarios o a tener charlas sobre cómo va a ser el futuro del empleo, conocerse genera confianza. Sabés que el otro te está haciendo un planteo porque lo piensa honestamente y no porque sea artero, que piense distinto a vos no es que sea tu enemigo. Yo no sé, les decía antes de empezar, a mí me parece que con los cambios que ha habido en la educación, que de repente la escuela pública ha perdido ese lugar donde se concentraban todas las clases sociales, porque era la escuela que había, yo no sé si ahí no hay algo que se va rompiendo del entramado social y hace que después el diálogo sea más difícil. El entramado social viene en caída libre hace unos cuantos años. Que por ahí había un colchón, una red que te aguantaba un poquito, sí, y ahora parece la principal red que te aguantaba era la familia. En la familia te educaban y en la escuela te enseñaban. La estructura de familia se ha perdido. De a poco se va perdiendo. Aquellos familiones los domingos, olvídate. Entonces, por lo tanto, es allí donde vos tenías la consulta. Hoy es el GPT. Van a la inteligencia artificial a preguntarle. Antes le preguntabas a un tío, a una tía, a una prima, a tu vieja, a tu viejo. Eso es diálogo. Ese diálogo genera confianza. Si tu tío, tu primo, quien sea, te daba un buen consejo, era el referente para la próxima vez venir a consultar. Eso se perdió. La estructura en los trabajos, el compañero de trabajo, hoy van al comedor y están con la pantalla, ni siquiera se hablan. Pero eso sucede en los restaurantes. Entonces, hay una sociedad que ha mutado y se ha trasladado a la pantalla. El otro día decía en un programa de un colega tuyo que hay más o menos un promedio de 6 horas por día de presencia frente a la pantalla en chiquilines de 7 a 12 años. Hace 25 años, esas 7 horas, 5 la pasaban con pares. Las otras 2 hablando con la familia. Hoy la pasan anda a saber con quién, con el TikTok. Entonces, es el mundo de los 10 segundos, del titular, del pulgar rápido. Pero la cabeza no te da para almacenar todo eso. Por lo tanto, te vas aislando. Es mucho más difícil hoy las relaciones. Mucho más difícil las relaciones. ¿Por qué? No porque haya gente enojosa de un lado o del otro. No. Porque no hay hábito de negociar, de conversar. Cada vez se conversa menos. No sé si compartís ese diagnóstico, pero en caso que sí, ¿cómo nos salvamos? O sea, ¿cómo rescatamos? Porque va a seguir siendo necesario sentarse a negociar y a dialogar. Yo creo que es importante traer al centro de la mesa nuevamente la figura del ser humano y valorizarlo. Todo muy bien, todos los avances tecnológicos, pero no nos olvidemos que el núcleo de todo esto somos nosotros. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar el diálogo, como muy bien dice Richard. Es verdad, a mí me ha pasado con mis hijos. Yo tenía en mi casa y tengo unos hijos que estaban estudiando en el bungalow. Entonces yo era de abrir la puerta y gritar, chicos, vengan. Mi mujer, mandarme un WhatsApp. No, yo tengo que hablar. Yo vengo del área de las ventas. Para mí, verte a vos y hablar contigo es fundamental. Si yo la herramienta me puede ayudar, pero yo no puedo vivir de la herramienta. Entonces yo creo que eso es muy importante. Todo lo que está avanzando en la tecnología, todo lo que es la inteligencia artificial, pero lo que no podemos perder, o yo no lo voy a perder, el centro de la mesa es el ser humano. Si yo, en mi forma de ser, pierdo eso, yo estoy perdido. Comparto plenamente. A tal grado, nosotros días en una charla que se dio en el Hotel Cottage con Pedro Bordaberry, Gabriel Odone, Martín Guerra y tuve el privilegio de compartir con ellos mesa. Esos rejuntes que solo puede hacer Richard Reed, ¿no? Es una coctelera que solo él puede manejar. Pero uno se nutre con los distintos. Claro. Y aprende, y crece, porque la construcción de sociedad pasa por ahí. Yo decía que habría que integrar el tema del humanismo, hablar de las relaciones humanas como una materia desde jardinera. Los chiquines están perdiendo eso. Las relaciones con las redes. Algunas medidas drásticas en el norte de Europa ya se están adoptando, Brasil lo está por discutir, es no entras con celulares al aula. Es como quitarte, ¿no? Nos pasa a nosotros. El otro día fui a un programa de un colega tuyo, no encontraba el celular por ningún lado y pasé todo el programa pensando en el celular. Claro. Fui con mi hijo a Europa hace un mes y podés perder el pasaporte y buscar pero si perdés el celular, quedás parado en una esquina como una estatua. Entonces, a ver, el grado de dependencia que te genera, y hablando del humanismo, fíjate, yo te decía vos hace un rato,
El ser humano gobierna la Tierra por su inteligencia, porque no es por fuerza, ni por velón, ni por inteligente. Pero tan inteligente que hay un grupito de todos esos 7.000 millones de seres humanos que ha creado la inteligencia artificial, para que ella nos conduzca a nosotros. Una cosa de locos. Es de locos. Le está dando el rol que no lo puede tener. Entonces, cuando es una herramienta, la herramienta es una herramienta, es la utilidad que vos le des. Yo el otro día decía la inteligencia artificial y había gente muy a favor. Yo digo, vino para quedarse. Me parece fantástico. Es la utilidad que le des. Es como el sol. Sale todos los días, yo no puedo evitarlo. Lo que sí ha generado el ser humano, ante la salida del sol todos los días, es a generar protectores solares. Para que no te dañe. Bueno, hay que empezar a buscar profilácticos a esta tecnología que es muy atractiva, de mucha adicción y que principalmente te ingresan los chiquilines chicos. Es el chupete. Vas a verlo dentro de un tiempo. Llora el nene, antes le daban el chupete, ahora le dan el celular. Claro. ¿Cómo contrarrestamos esta? Tú decías poner el ser humano en el medio, pero cuando el ser humano en formación, muchas veces por culpa de nosotros los padres, que le pasamos esto y le decimos, toma, entretenete, ¿no? Así no llorás, así no gritás, claro, así no embromás. Exacto, ahí va. Nos cuesta muchísimo bancar, que además es necesario que llore. El que no llora no mama, ponele, sí. pero es parte de eso, para que sepa bancarse la frustración mañana y todo. ¿Cómo hacemos para poner al ser humano en el centro si nos lo estamos sacando de arriba porque lloró 30 segundos y le damos un chupete? Es una buena pregunta. Yo creo que tenemos que empezar a revivir o a reflotar ciertos valores. Una vuelta, hablando con un sacerdote, le explicaba, le digo, no, para mí los valores están perdidos, y él me dijo una cosa que me quedó grabada. Mira, Julio, los valores no se pierden, se cambian unos por otros. Entonces yo creo que hay que volver a reflotar los ciertos valores. El concepto de la familia es fundamental. Y esos valores son los que... La familia es la base de la sociedad. El papá, mamá, los hermanos, aunque no tenga hermanos, pero es la familia, el núcleo familiar es lo que te hace crecer. Entonces, esos valores de generosidad, de humildad, de cosas que te hacen valer como ser humano, hay que reflotarlos. Y hay que decir, es el importante, el respeto es fundamental. Hasta dónde llegás vos y hasta dónde vos llegás hasta donde comienza el derecho del otro. Y entender esas cosas y que la vida es más importante que cosas materiales, que los materiales te tienen que ayudar, pero no te pueden gobernar, son cosas distintas. La ayuda, el apoyo sí, pero el gobierno no. Voy a tirar una de boliche, pero un valor es la lealtad. En el mundo del trabajo convencional hay cambios, llegan por toneladas los juguetes desde China y entonces cierra la juguetería. Yo siento que mi empleador no me tiene lealtad, me dejó en la calle, por más que entiendo que el tipo se quedó sin su comercio también. Pero en mi barrio hay un tipo que tiene un negocio ilegal y que yo veo que hay lealtad. Porque toda mi barra de amigos de repente, o muchos de la otra cuadra y todo, están con un fierro y son todos leales. Y son todos un equipo. ¿Y eso no se transforma en algo seductor? Yo no creo. Yo apuesto, y así lo he inculcado por lo menos a mis hijos, tengo 6, tiene que ser dentro del marco de la ley. Si no es una selva. Claro, pero el valor de la lealtad, digo yo, como que dentro del marco legal, en una cantidad de actividades, pero eso que se puede entender yo concibo como la lealtad desde el punto de vista racional, lógico y dentro del marco legal. Porque entonces también no pongo lealtad en un plano de igualdad, la lealtad al delincuente. Porque como sociedad vos tenés que construir sociedad a partir de generar expectativas de un futuro, no una sociedad para vos y ante vos y nada más que vos. O sea, yo creo que hay otra escala de valores que se ha trastocado. Es la escala de la tolerancia y el respeto. El saber que vivimos en una sociedad de disidentes, de subversivos, de pensar distinto. Guambia con el querer inculcar un solo pensamiento, así les va. Entonces, creo en la pluralidad y vos crecés en el intercambio. Pero para tener que intercambiar, primero tengo que respetarte y segundo, ser tolerante. Y el tema de la tolerancia se está perdiendo. Porque para los chiquilines que están en un TikTok, que todo ya, y si se le tranca o pierde el wifi durante 20 segundos, se desespera. ¿Cómo se pone segurí cuando se sienta el 11 de octubre a escuchar al docente que mañana se conmemora el día del arribo de Colón? No jodan más con Colón. Porque no atraes al chiquilín. El chiquilín se borra, se te pianta la cabeza. No puede estar un día escuchando algo que la viene escuchando todos los años. Entonces, hay que tratar de generar atractivos
que el chiquilín vaya a la educación, que vaya feliz, que vaya contento, que tenga ganas de ir al aula. Entonces, esos son comportamientos que se han modificado porque el sistema, este sistema que vivimos nosotros, donde la tecnología, la informática, el software, nos invadió de la noche a la mañana, ha generado otros códigos, otras conductas. Entonces, ahí es donde ha cambiado, y obviamente hay que cambiar los valores. Julio hablaba de, yo comparto, la estructura de familia, que después tenía un derrame, era como primer círculo concéntrico, pero después tenía un segundo, un tercero, los vecinos era el segundo. Yo soy del Cerrito de la Victoria, era muy común, si mi vieja tenía que irse, me dejaba con la vecina de al lado. Y sabíamos los nombres de todos los vecinos de la cuadra. Hoy no sabés quién es el que vive en el apartamento al lado. Entonces, a ver, ¿qué te fue aislando? Te fuiste quedando solo. Perdiste comunidad. Y eso me parece que es un problema. Ustedes se sientan muchas veces en estas mesas de los consejos de salarios a negociar y demás. Para quienes nunca participamos, son como una gran entelequia, donde no sabemos qué pasa ni cómo se habla. Richard, por ejemplo, muchas veces dice que hay cosas que se tienen que hablar en un lugar de una manera, pero después resolver en un boliche. ¿Cómo se habla en una reunión de consejos de salarios? ¿Cómo se plantean las cosas? ¿Cómo...? No, te corrijo. Corregime. A veces se discute de una manera y no se llega a acuerdo, y muchas veces, a veces vas al boliche y distendido con un café, llegás a un punto de encuentro. Bien. Es tejer. El negociador, en cualquier lugar de la mesa que se siente en el Consejo de Salario, tiene que ir con las agujas y a tejer, y a tejer, y a tejer. El que va con cuchillo o con tijera a cortar, tiene patas cortas. ¿Sos bueno con aguja? No sé. Lo que sí comparto con lo que dice Richard, acá los interlocutores son fundamentales, ¿no? Entonces el interlocutor es el que juega el rol. Muy importante de poder generar algo que mencionaba Richard hace un tiempo, es la confianza. Entonces, yo tengo que demostrarte a ti que vos podés confiar en mí. Más allá de que podamos tener posiciones totalmente opuestas, que cuando yo te diga esto es así, vos realmente me creas que es así. Pero yo tengo que también ser consciente y tener la confianza que cuando tú me decís esto es un pocillo de café, yo tengo que saber y sé que me lo estás diciendo y yo sé y reconocerlo y tener la confianza de que vos me decís es así. Esto es lo que va a permitir generar el diálogo. Y después es eso, cuando Richard te dice, vení, vamos a conversar y hay temas que de repente se tensan, y de repente tomemos un tiempo, vení, vamos a tomar un café y hablemos. Pero tenés que estar dispuesto. Entonces, vuelvo a lo que dice él, el interlocutor es fundamental acá. Acá tenés que sentarte con ámbito de negociar, con ámbito de hablar, de acercar, de buscar entendimientos. Si solamente querés que prima lo tuyo, no vas a encontrar. No vas a encontrar del otro lado, vas a encontrar una pared. Y tampoco vas a poder poner todas tus ideas sobre la mesa porque van a chocar con las otras. Entonces, cuando viene un grupo de personas que tienen un planteo de que, bueno, quieren mejorar su salario, porque quieren tener una vida mejor y eso es súper entendible, o porque se sienten muy sumergidos y quieren por lo menos llegar a la línea de flotación. Y desde el otro lado, también los números están muy así en el fleje y es difícil contemplarlo. ¿Cómo se resuelven esos dilemas? ¿Cómo se le dice al otro, te entiendo y tenés todo el derecho del mundo a planteármelo así, pero si llegamos hasta ahí nos hundimos todos? Si vos me lo planteás así y te creo, voy a calmarme, voy a poder buscar una solución contigo. ¿Ah? Pero te vuelvo a repetir, es creer. Cuando vos me decís, mirá, yo necesito esto, pero entendés que yo necesito para vivir que me mejores esta situación, y vos me decís, mirá, no puedo, porque los números son estos y no me dan. Bueno, busquemos un mecanismo. Trabajemos en conjunto para que se pueda dar. A veces se puede dar o no. Lo que quiero decir es que tenés que estar abierto al diálogo y a comprender la otra parte. No quiere decir con esto que es tan fácil. No, mira, a veces no se puede. No, tal vez no se puede, pero te tengo que ser franco. De todo corazón lo quiero hacer, pero no puedo. Y cuando te digo de todo corazón y no puedo, y yo te tengo que transmitir la confianza de lo que te estoy diciendo, soy honesto. Primero tengo que ser honesto conmigo mismo y decirte a vos lo que estoy diciendo, y no es no puedo y después puedo, porque entonces soy falso. Y ahí tengo problemas, la negociación no va a funcionar, porque tarde o temprano va a salir a la luz que yo no dije una verdad. Cuando vos vas a hacer el pedido representando a esa gente, capaz que una alternativa es
pues te imaginas de antemano, porque supongo que uno va pensando, bueno, yo voy a decir esto, me va a decir lo otro, ¿no? Es parte de una estrategia de negociar, tratar de anticiparse el movimiento del otro. Vale decir, mira, yo voy a pedir esto, sé que me va a decir que no puede, pero le voy a decir que si aumentamos la productividad se puede. Se buscan herramientas así intermedias, se busca ir con el problema y la solución. Si hay, vos das un ejemplo, hay 50, 100 ejemplos, hay muchos más ejemplos. Va en la realidad de los interlocutores. Una cosa es el Richard discutiendo con FNC, del grupo antiguamente Bember, Ambev o InBev. La otra es discutiendo con un productor de cerveza artesanal. Tenés que tener sentido común. Si bien los laudos se negocian a nivel general, nosotros después nos sentamos a conversar los descuelgues. Y en los descuelgues tenés que traerme paramétricas. Porque la transparencia se da, obviamente con la confianza, pero también con demostraciones. ¿Por qué no avanzó la productividad en Uruguay como debería haber avanzado? Es increíble que el Uruguay, yo se lo he dicho a los compañeros del movimiento sindical y se lo he dicho también a los empresarios. Che, déjense de joder. Nosotros no tenemos espalda. Tenemos que tener una productividad muchísimo de excelencia más de la que tenemos, que es muy poca. Es muy poca. La productividad que hay en Uruguay hoy es producto del ingreso de tecnología. Tenemos que generar productividad del tete a tete. Nosotros la logramos en el 2009. La firmamos a nivel de gremio. Nos costó un año. Primero entenderla. Y después, ¿cómo la aplicamos? Porque tiene que ser productividad. ¿Pero cuántos años te llevó a entenderla vos? Vos al principio A no mí me llevó eso. como 2 o 3 años. Yo tenía lo que antiguamente se llamó el cassette, yo tenía el balde puesto, la productividad de mayor producción, mayor destajo. Tenía esa confusión de la productividad-producción, que no tiene nada que ver. Vos podés producir mucho más con muy poca productividad y podés producir menos con una alta productividad. No va de la mano. Yo lo aprendí. Inclusive en la fábrica trajimos técnicos para que nos explicara. Los primeros técnicos duraron una semana y ambos dijimos no se aplica a nosotros. Hasta que logramos nosotros tener un formato de discusión de productividad que era totalmente técnica. ¿Qué hizo la fábrica? Nos mostró. Tenía un sindicato que era el interlocutor donde preservaba la confidencialidad. Porque para discutir productividad el sindicato tiene que dar confianza. Porque porque lo que me está mostrando son el talón de Aquiles. Y como la productividad se resuelve por gremio, pero se discute por lugar de trabajo, porque son distintas una de otra, vos tenés que preservar. Por eso el sector empleador muchas veces pedía la personalidad jurídica. Y tenían razón. Porque obliga a esa Pues no solamente, si yo quiebro el acuerdo de confidencialidad y ventilo los problemas que tiene, la competencia se va a aprovechar. ¿Y contra quién iban? Si no había... Claro. Entonces, yo creo que la productividad, para mí, en un Uruguay tan pequeño, donde las chimeneas cada vez se van achicando más o extinguiéndose, tenemos que apostar que la inversión venga porque haya primero, un nivel de eficiencia, un nivel intelectual del trabajador importante, para eso hay que cambiar el sistema educativo sin ninguna duda, y por otro lado, que seamos productivos. Tenemos graves problemas, con un 18 a 20% de ausentismo laboral, no es un país atractivo. Entonces, a ver, la cultura del trabajo es un elemento que hay que discutir. Mira, ojo, no es morir abrazado a la máquina, ni hacer más de lo que tenés que hacer. Haciendo lo que tenés que hacer, pero haciéndolo bien y consciente, es ganar. En la fábrica, te estoy diciendo, y termino con este tema, está desde el 2009. Por tanto, hace 16 años que tenemos la productividad y funciona, y cobramos un muy buen dinero todos los años por la productividad. Si hay productividad se cobra, si no hay no se cobra. Siempre hubo productividad. Parece fácil. Ha llegado a un acuerdo, he trabajado. Sí, acá lo que vos tenés que entender es que esto es, te diría, como en términos futbolísticos, cuando decís, te analizan en la posición tuya en la tabla y decís, bueno, yo dependo de mí mismo. Y acá en Uruguay dependemos de nosotros. O sea, somos nosotros los que tenemos la chance de cambiar y no dependemos de nadie. El mercado exterior es el que nosotros le tratamos de vender o le queremos vender, pues somos un país chico con un mercado muy pequeño y necesitamos salir a vender. Entonces,
Y dependemos de nosotros, nos dependemos de que nos sentemos en una mesa así, como estamos todos, y decimos, bueno, ¿a dónde queremos ir con el país hasta acá? ¿Qué es lo que necesitamos para llegar hasta allá? No, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para llegar al país para allá, para que todos podamos lograr lo que nosotros queremos, cada uno. Que va a ser una acción en conjunta, no va a ser que yo tiro acá y el otro tira de acá, porque no. Entonces, cuando hablas de productividad, sí, tenemos que hoy el país necesita, para poder competir, ser más productivos. Tenemos que buscar, tenemos que definirlos por sector, tendremos que definirlos por empresa, como dice Richard, que es así. La productividad hay que definirla por sector, o por empresa, y dentro de la empresa por sector. Y no todas las empresas son iguales. ¿Y por qué hasta ahora cuesta tanto pensarlo? Yo los escucho a ustedes dos, representan posiciones diferentes y sin embargo los escucho y parece sencillo por lo menos establecer ese objetivo en común de llegar hasta acá. ¿Por qué no se logra? ¿Por qué parece, para los que lo vemos de afuera, ser algo tan difícil o tan lejano? Juan Castillo, en el 1 de mayo, como ministro de Trabajo, en su proclama que la da en la noche, habla de la productividad. Es un paso importantísimo, porque desde el gobierno habilita a una instancia de un tema. Yo creo que hay que insistir con el tema. Es ganar, ganar. Es ganar, ganar. Hay que quitar los tabúes. A ese Richard microscópico intelectualmente... No, que 83, hace 10, 15, 30 años, de 90 y pico. Me oponía porque yo tenía el discurso de que esto era más explotación, más esto. No es así. No es así. Si no, consulte con la gente de FNC o de Salus, que tienen la productividad. Entonces, por lo tanto, yo creo que... Y te voy a decir algo más. Nosotros logramos llegar a... Un año estuvimos discutiendo productividad. Pero no era por problema, era porque tenía que ser algo perfecto. Porque después somos comisiones, eran 4 módulos de productividad. Que los 4 módulos sumaban el 80% de la productividad. El otro 20% era 10 por ausentismo y 10 por accidentes laborales, que también hace la productividad. Entonces, ¿qué hacíamos mejorando los índices? Obviamente que le mejorábamos al empleador los costos, los gastos, pero de ese ahorro nosotros nos llevábamos una parte. Entonces, creo que era la mejor, siempre decíamos, la mejor plata paga por el empleador era esta porque salía de un mismo fondo. Pero también logramos que el interlocutor tomara muy en serio lo nuestro. Nosotros logramos un año antes la reducción de jornada laboral. Nosotros en la línea de cerveza trabajamos 6 horas, cobramos 8. No solamente aumentamos un turno más, sino que mejoramos la productividad. Entonces yo creo que el trabajador gana lo mismo, trabaja menos, y fantástico. Y la empresa no pierde, porque ese plus lo gana con productividad. Por lo tanto, hay que tener el coraje de sentarnos, por lo menos a conversar. No sé llegar a acuerdo, pero sepamos de qué estamos hablando. ¿Te parece que este concepto de la productividad, antes de empezar hablamos algunas cosas sobre educación, ¿te parece que el concepto de productividad se puede aplicar a la educación? O sea, tanto dinero se destina a la educación, se puede destinar más o no, pero bueno, ¿contra qué metas o objetivos? ¿Es posible planteárselo así? Yo creo que en todo orden de la vida es posible. O sea, que evidentemente, si vos decís, bueno, hoy se pide para la educación tanto, lo que hay que hacer es ver resultados. Es decir, yo voy a hacer esto y tengo que ver el resultado de esto. Y no está mal ver los resultados, no está mal pedir qué pasó, yo hice esto y qué pasó. O el país apostó, cuando digo el país, apostamos todos los uruguayos, y bueno, este es el camino, apostemos en esto, veamos los resultados y analicemos. Y si no se dieron los resultados, entonces, bueno, tratemos de corregir para que se logren los resultados, o tal vez decir, mira, tenemos que cambiar el camino y vamos para este lado. Entonces, no está mal y puede servir para todo orden de la vida. Para todo orden de la vida. Entonces, no excluyo a nada. El medir resultados es lo que te permite a vos saber dónde estás parado y hacia dónde tenés que ir. Y si tenés que corregir a tiempo. Entonces, no está mal medir los resultados. Y si yo te voy a decir, mira, te voy a pedir algo prestado, préstame plata que tengo esta idea, este negocio. Vos al poco tiempo decís, bueno, te la presto, quiero saber qué vas a hacer, cuál es el resultado, voy a tener un resultado, porque me lo vas a venir a reclamar y legítimamente, está bien, y que la sociedad reclame a quien sea, a las autoridades o a quien sea, como pueblo, decir, bueno, el pueblo decidió invertir en esto, vamos por este lado, bueno, pero vamos a ver los resultados, no está mal medir, no está mal, al contrario. Te vas a ver siempre dónde estás parado. ¿Cómo hacen ustedes que desde el Sindicato de la Vida tienen centros de enseñanza? ¿Buscan una productividad educativa?
La responsabilidad de la educación formal es de las escuelas. Nosotros somos de apoyo, porque entendemos que en el aula de la escuela es donde el niño aprende. Nosotros solamente apoyamos. Yo, seguramente lo que diga no, pero es lo que pienso. Ya se lo dije a varios colegas tuyos en algunas entrevistas. Está el tema de si es el 6,5 o 6%. Puede ser un 8 del PIB, puede ser un 10 del PIB. Yo conversaría qué porcentaje del PBI le dan a enseñar una vez que discutamos algunos temas, como por ejemplo, vamos a fijarnos metas y objetivos, porque si encuentro a alguien que me diga que está fantástica la educación, contámela dónde, decime dónde, porque llegan a sexto sin comprensión lectora a la mitad, pasan al liceo y el 47% desertan y dejan de estudiar. Tienen serias dificultades de comprensión y de interactuar. Hay un tema grave en el sistema educativo. Tenemos chiquilines que no leen. Entonces, por lo tanto, ¿qué es culpa del docente? No, no es culpa del docente, es culpa de esta sociedad. La gran competencia es de la pantalla, los celulares y el contexto familiar. Yo llegaba de la escuela y me ponían a hacer los deberes. Si no era mi abuela, era mi tía, mi vieja, alguien era de la vuelta y Guambia a conocerlo. Hoy muchos chiquilines llegan a sus casas, tanto en Italia Sur como en el norte, y no están solos. Entonces no tienen la exigencia de la familia con los deberes, no tienen la exigencia, y en algunos lugares no tienen la exigencia, y muchas veces el tutor, la mamá o el papá o la abuela o la tía, tampoco le pueden dar una mano porque no saben leer. Ahora, ¿para qué estudia uno hoy? No, cierro. Entonces, Dale. Es importante metas y objetivos. Y capaz que hay que invertir más, porque las herramientas hay que modificarlas, hay que actualizarlas al mundo de hoy. Entonces, creo que está bien fijar metas y objetivos también en el sistema educativo. ¿Para qué se estudia hoy? ¿Para qué están estudiando tus nietos? Mira, yo creo que la primera reacción o la primera respuesta te digo para ser más libres, ¿no? Cuanto más aprendas y más conozcas, más libre sos. Entonces yo creo que ese es el primer objetivo. Después vos decís, bueno, porque evidentemente el mundo que hoy vivimos me exige estar preparado con conocimientos, con métodos. El estudiar te enseña, te educa o te forma en una cantidad de cosas, en aplicar un método, en tener una disciplina, y más allá del conocimiento, que el conocimiento es lo que te permite ser más libre. Cuanto más conoces, más libre sos. Entonces, eso por un lado. Pero además, por el otro lado, como te digo, estamos viendo en un mundo que cada vez requiere de nosotros que estemos permanentemente capacitándonos, aprendiendo y estudiando. Es para vivir en el mundo que nos toca vivir. Entonces, creo que es eso. Pero lo primero, y que me quiero quedar con ella, yo trato de estudiar o trato de aprender para ser lo más libre posible. ¿Y para trabajar en qué mundo? Antes de empezar, vos decías que estuviste viendo algunos números que dicen que de acá, estamos grabando en 2025, de acá a 12 años, se pueden llegar a perder 1.000 millones de empleos en el mundo. Es 1 de cada 7 personas las que viven en todo el planeta no va a poder trabajar. ¿Para qué me preparo? Tomo lo que dice Julio, obviamente para ser más libres, para tener una cabeza abierta, para poder entender las cosas, para poder intercambiar con el otro y también para el mundo del trabajo. Ya está el Richard preparando mano de obra barata para las grandes empresas. No, es que te integras en el mundo del trabajo. Y yo muchas veces le decía en broma, ¿no? En el intercambio, ¿y ustedes los docentes salieron del IPA qué? A buscar laburo el otro día. Entonces, por lo tanto, todos estudiamos para integrarnos en esta sociedad. Para mí, como el trabajo dignifica, me parece muy válido que vayan al mundo del trabajo. Porque el gran problema que tenemos en el mundo y en Uruguay no es la grieta argentina, que es más económica, ideológica. Acá es intelectual. Vos tenés chiquilines que, por distintos motivos, avanzan en el sistema educativo y otros que se quedan al costado del camino. Si un 20% avanza y un 80% tiene duda, y de ese 80% 40 queda y 40 no, ese 40% de los chiquilines, ¿dónde van a ir? ¿A la mano de obra periférica? ¿A la delincuencia? ¿Dónde va? En este mundo tan exigente, donde el trabajo pesado se está sustituyendo por robot. Haremos zanja, ya no sé la zanja, viene la máquina, hace la zanja por vos, pone el caño y la tapa. Y no precisa un chofer. Entonces, sí, los tractores no precisan tractorero. El peón de campo, el dron vigila todo y lo controla y te cuenta hasta la cabeza ganado. Por lo tanto, hay velozmente un cambio
del sistema laboral, de la estructura laboral a la parte tecnológica. 750 millones es lo que dice Elon Musk que se van a perder. Pero lo vemos todos los días. Si vamos por el peaje no hay nadie. Un chip en el parabrisas sustituyó eso. O en el supermercado, o en la cajera, o en tantos trabajos repetitivos. Hay un artículo en Infobae de hace un par de días que toma una nota de un diario norteamericano donde habla en Norteamérica de los 44 puestos de trabajo, 44 oficios y trabajos que se están perdiendo con la inteligencia artificial. Entonces, es rol del gobierno tratar de indicarnos hacia dónde va a ir el Uruguay productivo 2030-2040. Porque los chiquilines entran a estudiar hoy lo que van a estudiar y por ahí se reciben, y cuando se reciben, ¿de qué se recibieron? Ya no está más porque la inteligencia artificial se los papó. Entonces yo creo que está difícil los botijas resolver para dónde arrancan. Yo tengo en familia algunos, y arrancan y después dejan y arrancan de vuelta en otra cosa. Está difícil. Por lo tanto, hay que motivar e incentivar que los chiquilines estudien. Julio, ¿cómo lo ves esto? ¿Para dónde vamos? O sea, ¿tus nietos eso qué estudian hoy? ¿Para qué mundo se están preparando? Bueno, mis nietos son muy chiquitos, o sea, Está bien. todavía no sé si voy a llegar yo a verlos cuando ellos empiecen a estudiar ya a nivel secundario. Es la diferencia generacional. Yo tengo nietos que van a la facultad. Claro, yo Bueno, capaz que arrancaste más temprano también con esto de ser padre. No, mis hijos... No por mucho madrugar, ¿eh? Mis hijos arrancaron más tarde porque evidentemente priorizaron hoy, se prioriza mucho el estudio y el trabajo y bueno. Pero bueno, ¿hacia dónde van? Y yo creo que vamos hacia un mundo que cada vez va a exigir. Yo creo que eso de que se pierden los puestos de trabajo, cuando vos lo lees al principio, el primer impacto puede dar que se pierdan. Yo creo que van a aparecer una cantidad de opciones en el futuro que van a absorber una cantidad de esas personas que hoy quedarían afuera o están quedando afuera porque este sistema está mudando. El tema es cómo yo me preparo para enfrentar esto. Lo que hay que ver es cuáles son los trabajos que se van a dar y cuáles son los trabajos que van a aparecer. Es muy difícil saber cuáles son los que van a aparecer. Lo único que digo es cuanto más preparado, más formado esté yo, mejor va a ser. Entonces, el tema es cómo, y el gran dilema, yo no soy especialista ni mucho menos, pero digo, ¿cómo trato para hacer esa transformación para que esa cantidad de gente se pueda adaptar a este mundo nuevo que estamos viviendo? Yuval Harari, no sé si lo leíste vos ahora no me acuerdo el nombre del libro, sí, pero él dice, en la primera revolución industrial, si todo el mundo decía que había una cantidad de puestos de trabajo que se perdían, en realidad se generaron más puestos de trabajo. En este también, la diferencia es que el cambio es mucho más rápido que con la primera revolución industrial que con esta, y te va a llevar a que vos estés más preparado. Necesitamos de gente más preparada para poder cambiar, adaptarse al mundo que viene. Yo no soy tan pesimista. Yo creo que se van a ir dando opciones, pero lo que pasa es que hay que saberlas aprovechar. Y para eso, ahí es donde tenemos que jugar nosotros. Y para el mundo del comercio... Basta de tanta dulzura. No comparto. Bien. Porque, a ver, voy a tratar de fundamentarlo. Si vos tenés en un campo de 3.000, 4.000 hectáreas, tenías 10, 12 personas trabajando, donde además de ganado tenías también siembra, salías a recorrer el campo. Hoy con un dron lo haces. ¿Qué tienes que buscar? Que entre esos peones, algunos aprenda a manejarlo, a repararlo, pero no va a haber puesto para los 10. No, y se va a desarrollar una aplicación que te controle los drones. Porque con lo que dice Julio, lo que dice Julio es cierto. En la revolución industrial, a vos te da tiempo para acomodarte, porque venía una máquina y desplazaba 30 puestos de trabajo. Pero atender esa máquina, precisabas capaz que 10. Entonces, ¿no? Pero hoy es un chip. Que no, es colocarlo en el parabrisas y punto. O una terminal, o una aplicación. Es mucho más difícil. Pero en definitiva, ¿qué te exige? Te exige hacer un cambio social. Te exige un sistema educativo que te ponga a nivel de los requisitos que te piden. Entonces, y en eso estamos, pero en la retranca pura. Es América Latina, en Argentina pasa lo mismo. En los últimos 25 o 30 años, el sistema educativo, para mí, empezó a colapsar y nadie quería verlo, y bajo la alfombra, yo por lo menos desde mi burrés lo gritaba, esto colapsa. Se precipitó el colapso porque aparecieron otros
otros factores exógenos al sistema educativo que hacen que el chiquilín esté mucho más por fuera. Y no ven en la educación una alternativa. Ese es el otro tema. Muchas familias no ven en el sistema educativo el paso para progresar o para avanzar. Nosotros en la carpintería de Paso Carrasco, que nos va muy bien y es un orgullo poder tenerla, ahora tenemos 11 muchachos del barrio y se lo decimos, esta es la salida. La salida es esta. El proyecto que tenemos con la INISA es, cuando salgan los chiquilines de privado de libertad, que no vuelvan a reincidir. ¿Y por qué no? Es por el mundo del trabajo, es la cultura del trabajo y la educación. Por lo tanto, rescatás 1, rescatás 2, rescatás 10, bárbaro. No rescatás 50, y bueno, pero rescatás 5. Entonces, por lo tanto, creo que hay que intentarlo. No podemos bajar los brazos. Es como el tema de la productividad, no me interesa. Yo voy a seguir pregonando el tema de la productividad. Si uno me hace caso, fantástico. Hay una materia que es literatura, acá es un vicio que intentamos en el programa fomentar. Y bueno, hay un libro de regalo para Julio, te invito a que lo abras. Muchas Mientras gracias. te hago una pregunta, ¿jugaste al rugby? Jugué un poco al rugby, sí. De ahí viene la elección de esa novela para ti, que justamente se llama Rugby, porque yo creo que, nunca jugué al rugby en mi vida, creo que una vez sola fui a ver un partido, pero dicen que hay un tercer tiempo, Sí. donde se juntan los rivales, los antagonistas del momento. Eso genera esto también, ¿no? Que se puede hablar con el otro que no es un enemigo, por más que se haya competido. Para mí el rugby es uno de los deportes más educativos que hay. Yo estuve cerca del rugby y te digo, lo viví muy de cerca y aprendo mucho todos los días de él y lo veo, es un deporte que te obliga al compañerismo, esto del tercer tiempo que no lo tiene ninguna otra disciplina. Vos jugás en la cancha, jugás, das todo lo de ti, pero puedes tener enfrentamientos, roces, porque evidentemente es un deporte de contacto y un deporte de mucho contacto, pero después tienes ese tercer tiempo, ese ambiente que después de jugar salís, te bañás y te juntás con tus amigos o con tu equipo y con el equipo contrario, conversás, tomás algo, comés algo y eso tiene algo que lo distingue sobre todo. Es un deporte que la humildad está en primer lugar, antes que nada, el compañerismo. El humilde porque vos, si no sos parte de un equipo solo, no sos nada en el rugby. Entonces, creo que es un deporte que enseña mucho. Gracias. Por favor, de ahí la elección de esa novela de Manuel Soriano que se llama Rugby. Richard, para vos, que trabajás y que has impulsado mucho el llevar la educación a determinados lugares, es una novela de un autor de Maldonado, fernandino, se llama Damián González Bertolino, que salió del barrio Kennedy, Los trabajos del amor. Salió del barrio Kennedy, salió de allá abajo y es tremendo novelista, es tremendo escritor. Me pareció que reflejaba un poco tus objetivos de que hay gente que puede salir, que hay que darle las herramientas. Damián se las buscó mayoritariamente, pero que cuando las tienen salen y salen con talento también. Sí, yo esta vocación de impulsar a los chiquilines a que estudien, quizás es por mi formación, yo tengo solamente primaria, pero con primaria, buena voluntad y un contexto familiar que te contenía, vos salías adelante. Hoy es insuficiente. Por lo tanto, el esfuerzo de hace 9 años con los centros educativos FUEP, que tenemos cerca de 300 y pico de chiquilines, casi 400, donde hay apoyo inicial también, y la carpintería en Paso Carrasco con 11 chiquilines ahora, seguramente 4 más dentro de un mes, donde se le da el desayuno, se le da el almuerzo, uniformes y también se le da viáticos y están en caja. Y también se les exige que el laburo sea. Sí, derechos y obligaciones. Y un proyecto que tengo en mi cabeza, que en estos días voy a conversarlo con mucha gente, que hoy lo charlaba un poco con Julio, hay que darle posibilidad a los chiquilines que estaban privados de libertad en el INISA. Yo sé que hay mucho trabajo, y un trabajo muy bueno, porque Jaime Saavedra, y ahora con Daniel Radio al lado, que es un terrible laburante y un hombre muy comprometido con lo social, tengo pensado armar para por lo menos darle a unas decenas de chiquilines la posibilidad de, una vez que tengas libertad, no vuelvas a reincidir. Por lo menos tener la opción del mundo del trabajo y la educación. Terminar tus estudios y trabajar. Para eso también tengo apoyo de muchas empresas que, han puesto la
la confianza en que ese proyecto pueda salir. Va a tener mayor maduración la propuesta dentro de 30 días seguramente. Voy a tomar cosas que dijeron los dos. Los invito a un tercer tiempo en un Sorocabana, por ejemplo. Seguro. ¿Me parece? Muchas gracias. Y cerramos. Muchas Gracias por haber gracias. venido. Un gusto. Gracias. Los invito a ese Sorocabana que tenemos ahí atrás.